Señores, aunque sea una frase manida, hoy sí es el principio del fin, porque finalmente, después de 30 años, vamos a tener una acusación formal del Departamento de Justicia contra Raúl Castro. ¿Por qué es importante? Porque permite comenzar las operaciones, capturarlo de inmediato y al mismo tiempo apalancar a la administración Trump para forzar al régimen a rendirse, para forzar a los Castro a abandonar el país, o de lo contrario les va a pasar igual que Maduro y van a terminar sus días en una cárcel de Nueva York. No importa que Raúl Castro tenga 95 años, Pinochet también era un anciano y eso no le quita de haber sido un criminal y de haber sido juzgado. Vamos a verlo de inmediato, porque de nuevo no hacemos nada hablando, sino ponemos en contexto de lo que pasó ese 24 de febrero y cómo Raúl Castro desde mucho antes ya estaba ordenando que derribaran las avionetas. Van a ver cómo primero dice, no, túmbenla, fíjense si es bruto, y un tipo que no tiene el más mínimo escrúpulo, túmbenla arriba de la ciudad. Y le dijeron, pero oye, eso es tremendo, eso puede generar un montón de víctimas, porque cuando eso caiga, entonces dice, verdad, que eso va a ser una bola de fuego, porque él quería que lo tumbaran arriba el Capitolio Nacional, señor. Pero vamos a escuchar esto en detalle. Vamos para allá. Y apoyan violado el espacio y las aguas a la República. Yo aclaré que eso hay que descentralizarlo si queremos que eso fuera su papel, y a 5 generales se les dio las facultades. Yo decía que traten de tumbarlo arriba del Capitolio. Pero ellos entraban en La Habana y se iban a la ciudad. Aquí habló con un cuetazo de eso. Había un avión, lo que le viene para abajo una bola de fuego y que va a caer arriba de la ciudad. Y bueno, túmbelo en el mar cuando se parezca. Y no consulten los que tienen la facultad. Ese día yo estaba recorrido en el Ejército Occidental, precisamente estaba en una unidad cerca de Managua. Y ya esa mañana ellos estuvieron metiéndose en aguas nuestras. Salió la guardia, etc. Y después sucedió lo que ustedes conocen. Ellos dicen que fue en agua internacional, nosotros que fue en agua nuestra. Ahora recientemente, la Agencia Federal de Aviación Civil Americana le quitó la licencia basura de cabecilla de los llamados hermanos al rescate. Y es precisamente por este crimen a sangre fría, documentado y confesado por el propio dictador, que hoy la historia da un giro. Durante 30 años miraron hacia otro lado, pero se les acabó el tiempo. Escuchen lo que acaba de pasar en la Torre de la Libertad en Miami. Un gran jurado de Miami ha acusado a estos acusados con la conspiración de asesinar estadounidenses, destrucción de aeronaves y 4 asesinatos. Las víctimas eran 4 personas no armadas en trabajo humanitario: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. No eran combatientes, no estaban armados y no presentaban ninguna amenaza. De acuerdo con la acusación, Raúl Castro, en ese entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, autorizó y supervisó una cadena de mando militar que finalizó con cazas cubanos disparando misiles en aguas internacionales a aeronaves civiles. Esos misiles destruyeron los aviones sin previa advertencia y mataron a todos los tripulantes. Durante 30 años, las familias han estado esperando. La comunidad de Miami ha estado esperando y nuestro país ha estado esperando. El día de hoy es un paso hacia la rendición de cuentas. Es la primera vez en casi 70 años que el liderazgo del régimen cubano ha sido acusado en Estados Unidos por actos de violencia. La orden de asesinar a estos 4 individuos la dio Raúl Castro. Pero desafortunadamente, la administración del presidente Clinton engavetó un encauzamiento que se estaba preparando entonces por la Fiscalía de los Estados Unidos del sur de Florida. Esto ha sido reportado. No es que no se sabía quién había dado la orden. No es que no habían individuos en el gobierno de los Estados Unidos. La Fiscalía que querían actuar, comenzaron a preparar el encauzamiento, pero se engavetó por las órdenes de la administración del presidente Clinton. Pero desde entonces se está pidiendo justicia.
para estos jóvenes asesinados de una forma premeditada a sangre fría. Y la diferencia que hace una elección. Ahora tenemos un presidente que no está dispuesto a aceptar cuando se agreden a norteamericanos, cuando se hace daño a la seguridad nacional de los Estados Unidos, cuando se asesinan a nuestros ciudadanos. Y esta administración, hoy esperamos, va a anunciar el encauzamiento del que dio la orden de este asesinato a sangre fría, que es Raúl Castro. Algo que se ha estado exigiendo, pidiendo por décadas. Y que distintas administraciones, comenzando con la presidencia de Clinton, que engavetó un encauzamiento, lo ocultó, lo paró, lo congeló. Pero hoy, gracias a Dios, hay un presidente totalmente distinto. También tenemos el mensaje de Marco Rubio, secretario de Estado y cubano-americano, el cubano-americano que más alto ha llegado en la administración de Estados Unidos y que sin duda va a ser una figura decisiva en lo que pueda darse. Vamos a escuchar acá todos los detalles. ¿De qué nos dice Marco Rubio? Hoy, en el 1902, la bandera cubana ondeó por primera vez sobre un país independiente. Pero sé que hoy ustedes, quienes llaman a la isla su hogar, atraviesan dificultades inimaginables. Hoy quiero compartirles la verdad sobre el motivo de su sufrimiento y quiero contarles lo que nosotros en los Estados Unidos le ofrecemos para ayudarlos no solo a aliviar la crisis actual, sino también a construir un futuro mejor. La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares, pero nada ha sido utilizado para ayudar al pueblo. Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada Gaesa. Esta empresa es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por ellos y cuenta con ingresos 3 veces superiores al presupuesto de su gobierno actual. Hoy, mientras ustedes sufren, estos empresarios tienen 18,000 millones de dólares en activos y controlan el 70% de la economía de Cuba. Obtienen ganancias de hoteles, construcciones, bancos, tiendas y incluso del dinero que sus familiares le envían desde Estados Unidos. Todo pasa por sus manos. De esas remesas, ellos retienen un porcentaje, pero de las ganancias de Gaesa, nada llega a ustedes. En vez de usar el dinero para comprar petróleo, como todos los otros países del mundo, dependieron del petróleo gratis de Hugo Chávez y Maduro para quedarse con el dinero. Pero ahora que dejó de llegarles el petróleo gratis, ellos compran combustible para sus generadores y sus vehículos, mientras que el pueblo se les pide que se sacrifiquen. En vez de usar el dinero para mantener y modernizar las centrales eléctricas que están dañadas, usan el dinero para construir más hoteles para extranjeros y para enviar a sus familiares a vivir con lujos en Madrid e incluso hasta aquí en Estados Unidos. Hoy, Cuba no está controlada por ninguna revolución. Cuba está controlada por Gaesa, un estado dentro del estado que no rinde cuentas a nadie y acapara las ganancias de sus negocios para beneficios de una pequeña élite. Y el único rol que desempeña el llamado gobierno es exigirle a ustedes que sigan haciendo sacrificios y reprimiendo a cualquiera que se atreva a quejarse. El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano, no con Gaesa. Primero estamos ofreciendo $100 millones en alimentos y medicinas para ustedes, el pueblo, pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza, no robados por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas. Pero al pueblo cubano no le interesa la caridad permanente. Ustedes quieren la oportunidad de vivir en su propio país, como viven sus familiares en Estados Unidos o en otros países del mundo. Hoy, desde los medios de comunicación hasta el entretenimiento, desde el sector de los negocios hasta la política, desde la música
hasta los deportes. Los cubanos han llegado a la cima de prácticamente todas las industrias, en todos los países, excepto uno, Cuba. Hoy en Cuba, solo aquellos cercanos al élite de Gaesa o que forman parte de ella pueden tener negocios rentables. Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa, pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante. Una nueva Cuba donde ustedes, no solo Gaesa, pueden abrir un banco o tener una constructora. Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista de Cuba, pueda ser dueño de una estación de televisión o de un periódico. Una nueva Cuba donde pueda quejarse de un sistema que falla sin temor a ir a la cárcel o ser forzado a irse de su isla. Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo. Esto no es imposible. Todo esto existe en las Bahamas, en la República Dominicana, en Jamaica y incluso a tan solo 90 millas en Florida. Si ser dueño de su propio negocio y tener el derecho al voto es posible alrededor de Cuba, ¿por qué no es posible para ustedes dentro de Cuba? En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país. Y aquí Donald Trump dice: hoy conmemoramos el Día de la Independencia de la República de Cuba, el 124 aniversario del nacimiento de una nación libre, de una nación otrora libre, forjada a través del sacrificio, el coraje y el deseo inquebrantable de libertad. Al igual que los patriotas estadounidenses que abandonaron el gobierno tiránico hace 250 años, la generación fundadora, porque quiero leerlo en español para no tener que traducirlo todo junto acá y se me está poniendo un poquito más complicado. Para leerles, de hecho, las partes fundamentales, porque esto es un poco largo. Un segundo, porque se dice cosas muy duras que de verdad que me parece muy, pero muy interesante. Básicamente, Trump está diciendo: el régimen de La Habana hoy está traicionando a la nación que fundaron estos padres fundadores, quienes sangraron y murieron por ella. La isla comunista ha desmantelado violentamente todo tipo de libertades políticas, le ha denegado al ciudadano elecciones libres, ha silenciado a los disidentes, ha estrangulado la economía cubana a punto de colapso. Mientras las personas sufren el régimen cleptócratico, o sea, ladrón de cualquier cosa, de todo, se sigue robando los recursos que le quedan a la isla para cogerse de la misma forma que lo hacen las ideologías izquierdistas más radicales. De nuevo, señores, esto no tiene que sorprendernos. Pero lo que sí viene es el mensaje solidario de Trump y terminamos la lectura. En este Día de la Independencia de Cuba, nuestra república permanece en solidaridad con el pueblo cubano y con los millones de cubanos americanos que han enriquecido profundamente a los Estados Unidos. Muchos de estos cubanos americanos arribaron a estas costas sin nada. O sea, se refiere a los cubanos que han venido a los Estados Unidos. Muchos vinieron solamente con su ropa y han contribuido a hacer de los Estados Unidos el país más grande del mundo, o sea, el mejor país del mundo. Hoy nosotros los saludamos y recordamos a aquellos que se sacrificaron por una Cuba libre y tenemos confianza en que Cuba va a regresar a sus años dorados para Cuba y para su gente. Programa. No nos vamos a confiar de esos tanques viejos, de esas antiaéreas tiradas por bueyes, ni mucho menos, porque hasta ahora se sabe que que los castristas adquirieron 300 drones, quizás un poquito más, quizás un poquito menos, pero no se trata de que sean solo 300 drones como estaba diciendo antes. Se trata de que estos drones necesitan una infraestructura para funcionar. Necesitan un centro de operaciones con pilotos que lo manejan así como un joystick, como si estuvieran jugando, y
necesita, por supuesto, capacitación que viene desde el exterior y todo eso hay que pagarlo. También necesita radares, o sea, infinidad de equipos técnicos, por lo cual se valora que los castristas se han gastado en estos drones entre 50 y 60 millones de dólares. O sea, no crean esto del equipo obsoleto, ni mucho menos, porque sabemos que ellos son muy capaces de engañar, proyectar al mundo esta imagen de miseria, que ni siquiera tiene un ejército, que todo es súper obsoleto y de nuevo se pueden aparecer con sorpresa. Ahora, hay que tomar en cuenta que no han dejado de operar los drones sobre Cuba. En este caso, el 19 de mayo, mira, todos los movimientos de drones espía dándole la vuelta a Cuba. Fíjense esto, sale desde Jacksonville, da todo a la vuelta, atraviesa Pinar del Río completo, regresa, pasa por la costa norte de Pinar del Río. ¿Por qué? Porque se piensa que alguno de estos drones o quizá otro tipo de arma precisamente esté en Pinar del Río y Estados Unidos está asegurándose de que no haya más sorpresas. Hay que tener en cuenta algo, señores. El hecho de que Cuba, de que el régimen castrista haya gastado millones de dólares en estos drones, implica de nuevo que a ellos no les importa ni un caramba la salud de los cubanos, proveerles medicinas, proveerles alimentos, proveerles electricidad. No les importa para nada, pero pueden gastar millones de dólares en estos drones. ¿Por qué digo millones de dólares? Porque no se trata simplemente de comprar los drones, señores. Usted tiene que tener infraestructura para que estos drones te funcionen. O sea, tienes que tener un centro operativo, un centro de comando, tienes que traer asesores extranjeros que te capaciten a tus fuerzas nacionales para que puedan operar esos drones. Tienes que tener radares, o sea, tienes que tener toda una infraestructura para manejar esos drones y que sean efectivos. Entre el costo de las instalaciones que hay que montar, los radares, la capacitación, la implementación, o sea, de dónde van a salir los drones, o sea, todo esto es que se considera que fácilmente pueden haber gastado entre 50 y 60 millones de dólares. Cuba, en poder de 300 o 400 drones, eso es una amenaza directa para Estados Unidos. Por eso es que Cuba representa una amenaza de seguridad para Estados Unidos. Esos 300 drones, si fueran como los que se han usado en la guerra en Ucrania o los que usa Irán, tendrían la capacidad de llegar prácticamente a cualquier parte del sureste de los Estados Unidos. Esa es la razón por la que Cuba representa una amenaza directa para los Estados Unidos. ¿Tenemos la capacidad para derribarlos? Sí. ¿Eso significa que no los van a usar? No sabemos. Pero el solo hecho de que los tengan constituye una amenaza para los Estados Unidos. Y sobre todo escuchar con mucha atención que finalmente se han presentado 3 cargos formales contra Raúl Castro y que ya la orden está dada, como dijo el puesto a dedo hace varios años después del 11 de julio. En esta ocasión la orden está dada, pero precisamente contra la dictadura y contra el monarca, contra el gran dictador que queda vivo, Raúl Castro Ruz. Dios quiera y no solo se quede la acusación en papel y nos quedemos esperando a ver si se aparece Raúl, porque definitivamente por su propia voluntad no va a venir. Hay que ir a buscarlo. No queda otra. Los Estados Unidos lo saben, Donald Trump lo sabe, Marco Rubio lo sabe y esperamos que actúen en función de eso. Southern District of Florida, United States District Court. Es una hoja de sanciones de una corte del sur de Florida, aconsejando que Raúl Castro enfrentará cargo 1, conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses con un plazo de prisión de cadena perpetua. Cargos 2 y 3, destrucción de aeronaves, con un plazo de prisión máximo de 5 años en prisión, y cargos de 4 a 7, el cargo de asesinato, con un plazo máximo en cada cargo de muerte o cadena perpetua. Dios los bendiga, Dios bendiga a este gran y libre estado de Florida y Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Pero para ayudarnos a entender un poco
todo el aspecto legal. Lo que le sigue ahora, después de este encauzamiento, tenemos al abogado constitucionalista Nelson Rodríguez Varela. ¿Cómo estás, Nelson? Gracias por estar acá. Nelson, buenas tardes. La pregunta, vamos al punto con esta pregunta. Con este encauzamiento de Raúl Castro, hay otras 5 personas, pilotos, pero dejemos eso a un lado ahora. El encauzamiento de Raúl Castro, ¿qué efectos, qué impactos tiene? ¿Lo pueden ir a buscar a Cuba con este encauzamiento ya aprobado por un gran jurado federal? ¿O solo se limita a Raúl Castro viaja fuera de Cuba y lo puedan arrestar y capturar? Hay que decir que el fiscal general interino de Estados Unidos dijo, no voy a comparar casos en relación a la pregunta que le hicieron de Nicolás Maduro, pero dijo, la manera de traer gente aquí varía. Claramente todos los casos son diferentes, pero una vez que se presenta una acusación como esta, ya un gran jurado emite una acusación formal contra estos acusados, entonces ya estos acusados caen dentro de la jurisdicción de las Cortes Federales de los Estados Unidos y obviamente en este caso todavía no están frente a la Corte porque no han sido arrestados. Normalmente una vez que hay una acusación van y arrestan a las personas, pero en este caso las dificultades implican que el señor Raúl Castro se encuentra en Cuba. No existe un trato de extradición con Cuba y por lo tanto ese no es un vehículo que se puede utilizar. No creo que se vaya a presentar voluntariamente y solo queden entonces las otras opciones de los cuales hablaron. Todo esto desata la habilidad de que los Estados Unidos pudieran conseguir la presencia de Raúl Castro a través de otros métodos, como podría ser una intervención quirúrgica para lograr arrestarlo y traerlo a los Estados Unidos, pero claramente eso no necesariamente depende del Departamento de Justicia, sino como el fiscal Todd Blanche habló, eso cae dentro de lo que es el presidente de los Estados Unidos, el poder ejecutivo que podrá tomar entonces decisiones con respecto a cómo logran la comparecencia de Raúl Castro y otras personas en este caso. Nelson. El último jueves, hace menos de una semana, cuando el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con el Cangrejo y con el ministro del Interior de Cuba, señores, ya se puede hablar de una transición. O sea, que los comunistas estén conversando por primera vez en La Habana y que hayan recibido con los brazos abiertos al director de la CIA, que anteriormente estuvo con Delcy Rodríguez después de que sacaron a Maduro, te indica muchas cosas. Entre ellas, como se ha filtrado, que fueron a anunciarle a Raúl Castro lo que iba a pasar hoy y que a partir de ahora puede intervenir y simplemente arrestar a Raúl Castro, con lo cual se espera que el hombre huya y que no haya que extraerlo, que no haya que sacarlo de Cuba para que cumpla prisión y que sea encausado en un tribunal de los Estados Unidos. A mí en lo personal me encantaría que sí, que fuera encausado en los Estados Unidos, pero bueno, habría que ver en la práctica qué se puede hacer. Tengan en cuenta que es un hombre que va a cumplir 95 años y que en una extradición de esto, montando a un señor de casi 95 años para un helicóptero, etcétera, etcétera, muchas cosas desagradables pudieran pasar y posiblemente Raúl Castro no sobreviva. Y por supuesto que eso sería fatal para los intentos de los Estados Unidos. En el interín, señores, voy a ponerle una noticia de última hora porque según estamos esperando esto, también hay desplazamientos militares y están pasando nuevas cosas con respecto a Cuba. Vamos a verlo de inmediato. Con un video de ejercicios militares con un conteo regresivo que termina con una imagen satelital nocturna mostrando a Cuba, con las frases letal, preciso y listo. La cinta muestra las operaciones y simulacros que adelantan las fuerzas militares de la Unión Americana en el Caribe. El video tiene el sonido de un reloj de fondo y deja ver helicópteros, aviones y tanques. Está acompañado de un mensaje que dice: el Comando Sur está demostrando la determinación para garantizar que el hemisferio occidental esté a salvo de amenazas que socavan la seguridad, la estabilidad y la democracia. Y atención a la imagen del final: satélite con Cuba de noche. Es la última advertencia. El jueves tuvimos a John Ratcliffe, el director de la CIA, sentado en La Habana junto con el general de Cuerpo de Ejército, familia de Zenén Casarregueiro, Julio Casarregueiro, es sobrino de estos dos, y
y lo tuvimos sentado en La Habana dándole la última advertencia. Pero ya sin duda, señores, ahora es el ejército de los Estados Unidos. Alto y claro, quien acaba de sacar este video simplemente diciendo, vamos por ti, mira lo que tenemos. Vamos para allá.